29 cantones dejaron este lunes 1 de junio el semáforo rojo y otros 9 lo harán esta semana. El COE Nacional realizó cambios en las reglas de semaforización para todo el país, independientemente del color de semáforo que se haya decidido en cada comité de operaciones de emergencia cantonal. Pero ¿cuáles son estas nuevas restricciones? Vamos a analizarlo en nuestra siguiente entrevista. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Quito y los quiteños viven hoy lunes y también lo harán el próximo martes una variación en lo que hace relación al inicio del toque de queda. Antes era desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana y hoy lunes y mañana martes será desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Todo esto porque el miércoles, cuando se prevé que cambiemos de color al amarillo, el toque de queda se iniciará a las 21 horas. Pero todavía hay más cambios que ha resuelto el COE Nacional en las últimas horas y para ello estamos en línea directa ahora mismo con el ingeniero Juan Zapata. Él es director del ECU 911. Ingeniero Zapata, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Un saludo cariñoso a usted, a su digna audiencia. A las órdenes de siempre. Gracias por su tiempo, ingeniero Zapata. Cuéntenos cuáles son las consideraciones que hace el COE Nacional para estas modificaciones, estos ajustes o como se los quiera llamar, a las normas que debemos observar todos los ecuatorianos de acuerdo al color de semáforo en el que nos ubiquemos. Bueno, Freddy, nosotros en el COE Nacional estamos evaluando cada mes. Y efectivamente las evaluaciones que nos lleva a nosotros es justamente los datos que nos da el Ministerio de Salud Pública, los datos que nos dan todas las instituciones que son partícipes del COE Nacional, inclusive los del ECU 911, y eso permite generar nuevas normativas, digamos. Es por eso que efectivamente para junio se determinaron nuevos cambios en el tema de los semáforos, ¿no? Es decir, inclusive lo que usted decía en el tema del semáforo rojo. Uno de ellos es el toque de queda, que inicia ya a las 18 horas hasta las 5 de la mañana. El tema de los vehículos particulares, ya que circulan 2 días a la semana, de lunes a viernes, incluye a motos, no circulan los sábados y domingos. Y quizás algo importante de los taxis convencionales y ejecutivos, como el transporte de carga liviana y mixta, pueden circular todos los días conforme al último dígito de placa par impar. Y esto se ajustó hoy en el COE Nacional, el sentido de que los taxis en todas sus modalidades y el transporte de carga mixta, el domingo circulan absolutamente todos, es decir, pares de impares. ¿Por qué? Porque tiene una razón absolutamente lógica. Primero, ser equitativo en el tema del trabajo, es decir, que los pares y los impares tengan al igual 4 días para laborar. Y segundo, el hecho de que los domingos no va a haber circulación de transportes, vehículos. ¿Tenemos algún problema en el audio, ingeniero Zapata? Por favor, denos un momento para poder restablecer adecuadamente. Le podemos ver en imagen, usted aparece en nuestras imágenes, pero el audio desapareció. Creo que está resuelto el tema, ingeniero Zapata, nuevamente. ¿Me escucha ahí, Freddy? Claramente, muchas gracias, ingeniero. Lo que le decía, el hecho de la resolución del día de hoy, que los taxis y el transporte de carga mixta trabajen los domingos, tiene un argumento válido, ¿no? El hecho de que el domingo no va a haber movilización de transportes particulares, por lo tanto hay que darles opción a las personas que estrictamente tienen que salir a laborar, así es que ese es quizás un cambio que se generó el día de hoy. Y en el tema de el cambio usted sabe que en este momento hay 152 cantones que están en semáforo rojo, 72 cantones están en amarillo y tan solo uno que está en verde. Pero en el transcurso de la semana, incluido Quito, va a cambiar de rojo a amarillo. Por lo tanto, ahí ya obviamente las normas que rigen para este tipo de semáforo ya son otras, incluido el toque de queda que empezará desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Los vehículos particulares obviamente ya circulan desde lunes a sábado entre pares e impares, conforme el último dígito. Están incluidos las motos porque había alguna inquietud respecto a eso. No circulan los domingos, por eso es que los taxis que van a circular también con par impar, el día domingo van a ser autorizados a circular absolutamente todos. El transporte urbano al 50% de su aforo, el transporte intraprovincial autorizado entre cantones con el mismo color. Eso es importante tenerlo en cuenta, mi querido Freddy. El transporte interprovincial únicamente entre cantones de provincias colindantes que tengan el mismo color. Eso aplica
si es que por ejemplo están en amarillo y amarillo. El transporte interprovincial, los restaurantes se permite la atención al público en un 30% del aforo y se deberá priorizar obviamente la aplicación del teletrabajo para jornadas laborales. Usted sabe que para Quito esa restricción inclusive aplica hasta el 15 de junio. Y también hay que entender que hoy también se aprobó otra decisión en el COE nacional, que es importante que lo sepan, es la autorización tanto en semáforo rojo para la activación de las librerías, en rojo con un aforo del 30%, en amarillo con un aforo del 50% y en verde un aforo del 70%. Significa que cada entidad, cada institución de este tipo, cada establecimiento cumpla también con las normas de bioseguridad que son generales, ¿no? Porque no podemos aprobar protocolos específicos, si no, imagínense, el Código Nacional no alcanzaría, si no se están dando los lineamientos generales, que es el distanciamiento, la mascarilla, obviamente el tema de bioseguridad respecto al lavado de manos, al alcohol gel. Y también se autorizó el día de hoy el tema del funcionamiento o de, digamos, de los espectáculos públicos y de arte, espectáculos de arte, digamos, sin público, es decir, pueden hacerse desde establecimientos públicos o privados, pero como por ejemplo la Casa de la Cultura, la Casa de la Música o el estudio de alguna producción, a ellos se les va a requerir ya el tema de salvoconducto. Si es que se pasan de la hora del toque de queda, serán online, sin público y solamente con un número mínimo que son los que harán la producción del evento. Esos quizás son los cambios más significativos que hemos tenido el día de hoy y que obviamente regirán para todo junio. No olvidemos que también hay restricciones para todo el mes que ya han sido hechos públicas también. Cambios que rigen para el mes y a nivel nacional, pero circunscribámonos, ingeniero Zapata, al tema de Quito. Vamos a transitar al semáforo amarillo a partir del próximo día miércoles, según lo anunciado por el alcalde Jorge Yunda, pero él ha dicho que no está de acuerdo con la circulación del transporte urbano, que para semáforo verde, amarillo, se autoriza ya un 50% de su actividad, o mejor dicho, transporte urbano hasta el 50% de su capacidad. En Quito se ha dicho no se ha autorizado aún el transporte urbano. ¿Qué hay con ello? ¿Qué prevalece? ¿Qué debemos entender los quiteños? Bueno, recuerde usted, Freddy, que las disposiciones del COE Nacional son disposiciones a nivel, obviamente, de todo el territorio ecuatoriano. Los COEs cantonales lo que tienen la facultad es justamente de los cambios de color de los semáforos, pero el COE Nacional es el que rige las reglas para cada semáforo, es decir, justamente el día de hoy, en virtud de que teníamos varios pedidos de alcaldes de cambiar algunos puntos respecto a su territorialidad, se hizo en la resolución del día de hoy recordar a los GAT que no se puede modificar los parámetros de semaforización dictados por el Código Nacional a la singularidad de sus territorios. Entonces, en ese sentido hay que tomar las medidas. No olvidemos que las resoluciones que saca el Código Nacional, Freddy, son sobre la base de expertos en diferentes temas, ¿no? Tanto de movilidad, y en este caso, recordemos que quienes tienen una voz, digamos, muy fuerte son los entendidos del Ministerio de Salud Pública y el IES, que son los expertos, porque esta es una crisis sanitaria. Ellos han aconsejado estos temas que con normas de bioseguridad y con todos los mecanismos adecuados, con un máximo del 50% del aforo, todos sentados, obviamente, se pueda cumplir esta situación. Y también, así como nos han recomendado que el transporte interprovincial, por ejemplo, siga suspendido, porque ahí sí existe un foco preocupante de provincia a provincia y podríamos generar alteraciones entre provincias que a lo mejor no tienen niveles altos de contagios. Entonces, además que todo, absolutamente todo es evaluable, absolutamente todo se va evaluando y se van tomando los correctivos. Yo hacía referencia, por ejemplo, el día de hoy, nosotros en el COE Nacional, sobre el pedido del presidente de la Federación Ecuatoriana y de la misma ministra de Deportes, se pudo recibir los protocolos y se aprobaron para el inicio del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Se estaba dando los entrenamientos los primeros días de junio. Hubo un desacato de uno o varios equipos, especialmente de la costa, que generan a que el COE Nacional revea esta autorización y quede suspendida hasta segunda orden. Igual es acá. Si no existe una corresponsabilidad, si no existe una disciplina ciudadana y si en las evaluaciones vemos que algún efecto se tiene,
los COEs tienen toda la posibilidad de poder retornar a otro tipo de color del semáforo. Por eso es importante decirle a la ciudadanía que por favor colaboremos y que este virus lo tenemos que enfrentar todos. Esto quiere decir que aquella idea del alcalde de Quito de transitar a un amarillo modificado no va a ser posible definitivamente, porque inclusive el alcalde pedía que no vuelvan el 50% de los empleados públicos tal como establece el semáforo amarillo, de acuerdo con las disposiciones del COE Nacional. Bueno, Freddy, hay que decirle que algunos pedidos del COE Metropolitano fueron acatados por el COE Nacional o fueron aceptados, digamos así, porque claro, el COE Metropolitano pone a conocimiento del COE Nacional y es el plenario del COE quien aprueba o no. En ese caso, obviamente, se aceptó y solamente para Quito, en este sentido, nosotros el 15 de junio regresa el tema presencial al sector público no esencial y solamente obviamente en los parámetros que se había dispuesto, todavía se está privilegiando el teletrabajo. ¿Y por qué se acepta este pedido, Freddy? Porque Quito es una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de funcionarios públicos, que obviamente muchas instituciones públicas, tanto del gobierno central como del gobierno metropolitano, obviamente tienen sede en la capital. Se aceptó, es decir, para Quito, en este sentido, los funcionarios públicos sí tienen una fecha de inicio que es el 15 de junio. Pero el transporte urbano tendrá que volver a circular a partir del día miércoles, ingeniero. Sí, en ese sentido, esta resolución del COE Nacional obviamente valga la redundancia, para todo el territorio ecuatoriano, el transporte urbano al 50%, obviamente en el semáforo amarillo. Quito entra al semáforo amarillo el día miércoles, por lo tanto esta resolución obviamente tiene que incorporar también a la ciudad capital. Ahora, al parecer no se van a empatar los tiempos entre la circulación del transporte urbano que obliga ya en el semáforo amarillo con las medidas de bioseguridad. Mire usted que lo recomendable es tener lavabos cercanos a las estaciones, a las paradas. Aplicación de gel seguramente se podrá hacer, pero hay una serie de medidas de bioseguridad, tanto en el momento de espera de que llegue la unidad, cuanto al momento de abordar y permanecer dentro de la unidad mientras se traslada de un sitio a otro, ingeniero Zapata. Mire, Freddy, usted sabe que igual el 3 de junio, todo el mes de junio, la crisis sigue. La pandemia la seguimos combatiendo, o sea, no significa que el día miércoles todo el mundo tiene que salir a la calle en la capital, en absoluto, solamente los que estrictamente necesario lo deban hacer, el resto tiene que continuar en casa. Estas corresponsabilidades son fundamentales, no tenemos que relajarnos ni entender que esta crisis ha terminado. Quizás cuando pasamos a un cambio de color de semáforo tenemos que ser mucho más disciplinados y tenemos que tener mucha más preocupación y responsabilidad en estos temas. Así que yo le decía a Freddy, es fundamental el tema de la corresponsabilidad ciudadana. Todo es medible y obviamente las curvas técnicas son datos científicos que nos dicen exactamente cómo están las ciudades y de eso dependen las decisiones si es que avanzamos. Obviamente los que entran a amarillo o si se regresa al color rojo, esa potestad lo tienen los COEs cantonales a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, igual el COE evalúa ciertas disposiciones. Le acabo de poner un ejemplo de lo que pasa en el fútbol profesional. La falta de acatamiento de estas instituciones hace que el COE tenga que rever una autorización. Lo mismo pasaría si es que la ciudadanía no colabora y si es que tenemos algún inconveniente. En el caso de las instituciones, estamos absolutamente preparándonos respecto a hoy, por ejemplo, el ECU 911 recibió 21 nuevos evaluadores que van a ser entes operativos que reciban y articulen emergencias. Son planes que nosotros tenemos activados para estar preparados frente a alguna eventualidad. El tema de ambulancias, hemos generado ya un mayor potencial, inclusive incorporando ambulancias. Es necesario, por ejemplo, de Policía Nacional, que agradecemos públicamente. Tenemos que haber referenciados de ambulancias, inclusive privadas, que en algún momento se los tiene que utilizar. Así lo haremos en un afán de coordinación, más no de aplicar el Estado, sino que creo que es un compromiso que la gente lo entiende y lo comparte. Entonces, hay que estar preparados, pero la ciudadanía es muy importante su accionar y les pedimos nuevamente, por favor, mucha disciplina, mucha responsabilidad y sobre todo atender este triángulo de la vida que estamos diciendo, nuestra trilogía que es distanciamiento social,
mascarilla y lavado de manos. Ya que estamos hablando de su condición específica de director del ECU 911, cuéntenos cómo está el tema que preocupó sin lugar a dudas a todos los quiteños, a todo el país, la detección de personas que morían de manera subrepticia, de manera súbita, quiero decir, en la calle, sin llegar a los hospitales o dentro de sus casas. Usted mantenía una estadística, ¿está aumentado, se ha mantenido, ha disminuido? ¿Cómo está el tema, ingeniero Zapata? Obviamente, Freddy, esos números tienen que subir. En este sentido, nosotros lo que tenemos es los llamados y quizás las articulaciones que hemos efectuado hasta el último punto que me dieron a conocer. Nosotros entre marzo, abril y mayo tuvimos 79 levantamientos de cadáveres, 89 levantamientos de cadáveres de COVID, entre COVID y posible COVID. Aquí no hemos sido rebasados la capacidad operativa de respecto a este tema y tiene un fundamento sumamente importante. Aquí nos está apoyando el municipio a través de ENGIRS con un equipo completo y ahí hemos combinado con Ministerio de Salud Pública, obviamente Criminalística de la Policía Nacional y ENGIRS, y hemos, al menos usted sabe que este procedimiento inicia con una llamada al ECU 911. A nivel nacional nosotros hemos recibido 18.162 llamadas por levantamientos de cadáveres. No significa que son levantamientos, porque usted sabe que por un levantamiento o por una solicitud puede ingresar varias llamadas. Quito es muy bajo el porcentaje, no llega ni siquiera al 3% de este número. Nos hemos mantenido dentro de los parámetros normales. Vuelvo a insistir, hemos tenido un refuerzo importante de ENGIRS y no ha estado rebasada la capacidad porque el procedimiento inicia con la llamada al 911, así que nosotros lo tenemos claro estos procedimientos. Afortunadamente, le vuelvo a repetir, Freddy, hay protocolos que decimos que ojalá nunca se practiquen, pero Quito se preparó con esos protocolos y hemos estado cumpliendo muy bien gracias a esta buen accionar de Policía Nacional, del Ministerio de Salud Pública y en este caso del municipio a través de ENGIRS. Otro de los temas que preocupó mucho es la denuncia del ministro de Salud en el sentido de que más de la mitad de las personas contagiadas en Quito no guardaron rigurosamente el aislamiento obligatorio y salieron, al menos en alguna ocasión, y empezaron a circular por la ciudad. ¿Cómo va el tema? ¿Han seguido monitoreando, ingeniero Zapata? Sí, justamente, Freddy, esa es una preocupación permanente, por eso es que pedimos siempre el apoyo ciudadano, ¿no? El ECU está a cargo de las incivilidades humanas, que significan esas inconductas que obviamente por esta crisis el COE Nacional tomó algunas decisiones que tienen que ser cumplidas. Nosotros, por ejemplo, hasta el día de hoy teníamos más de 80,000 alertas por el tema de incumplimiento del toque de queda. Obviamente Pichincha estaba dentro de esas provincias que más incumplimiento tenía. Las aglomeraciones, cerca de, tenemos hasta el momento 31.514, de donde Quito es la primera con el 18.4, seguido por Guayaquil con el 14%. Entonces sí ha habido algunas inconductas, por eso es que nosotros seguimos llamando a la reflexión. Todo va a depender de cómo sigamos en el tipo de restricciones y de color de semáforo de la participación ciudadana. Usted ha visto que muchos lugares hemos tenido varias aglomeraciones, inclusive tenemos a nivel nacional cerca de 4,000 aglomeraciones cerca de mercados. Aquí en Quito se tomó una decisión hasta cierto punto correcta cuando se cerraron algunos mercados que eran teníamos probabilidades de que amplifiquen obviamente contagios. Entonces es fundamental el tema de la correlación, de la corresponsabilidad, de entender de que el ciudadano tiene un papel y un rol fundamental. Y vuelvo a insistir, Freddy, perdón que sea cansón hasta cierto punto, el día miércoles que Quito, por disposición del COE Metropolitano, cambia de rojo a amarillo, no se ha terminado la crisis. Por favor, cuidado con relajarnos, cuidado con entender de que ya no tengo que usar mascarilla o no tengo que tomar un distanciamiento. El tema de aglomeraciones ha sido recurrente en la ciudad, así que esperemos de que la ciudadanía tome la responsabilidad que le corresponde. El virus sigue, la pandemia no se ha terminado, esto acabará cuando haya una vacuna y cuando todo el mundo, porque cuando hablamos de pandemia es todo, obviamente estén ya con la vacuna colocada en sus cuerpos y eso va a tardar algunos meses, así que tenemos que seguir con esta responsabilidad ciudadana y de eso va a depender, le vuelvo a insistir, que las mediciones que se hagan tanto por el COE Nacional como por el COE Metropolitano, sean las que nosotros necesitamos. Miren, hay cantones que han sido modelos en este sentido, ¿no? Daule me parece que tomó una decisión y miren, no es que ha tenido inconvenientes, mismo Guayaquil
Guayaquil, al menos en cuanto al ECU 911 se refiere, en marzo tuvimos un incremento del 833%. Ahora eso ha bajado ostensiblemente y estamos tan solo con un 73%, que es manejable. Significa que las atenciones, obviamente, y la ciudad ya se está manejando en otras condiciones. Esperemos que Quito tenga quizás el mismo panorama, a pesar de que las curvas de Quito han sido muy diferentes a las que tuvimos en Guayaquil. Aquí no ha habido digamos, un crecimiento acelerado como para podernos decir que tendríamos que tomar otra decisión. Y ojalá no ocurra ese crecimiento acelerado que colapsaría el sistema sanitario y generaría muchas muertes, como lamentablemente tuvimos que ver en la ciudad de Guayaquil. La corresponsabilidad ciudadana va a ser importante, que se empate con las decisiones gubernamentales, locales, para que siempre avancemos a un color con menos restricciones y no sea necesario regresar. Eso sería terrible. Queremos agradecer al ingeniero Juan Zapata, él es director del ECU 911. Muchas gracias, ingeniero, por habernos atendido. Gracias, Freddy. Solamente terminar, no olvidemos, hoy ya tuvimos el primer vuelo entre Quito, Loja, Quito. Tuvimos ya 134 pasajeros, no ha habido ninguna novedad. El Quito Lojas con 60 pasajeros y el Loja Quito con 74. Mire, cuando se aplican los planes y los protocolos y hay colaboración, pues las cosas tienen que funcionar. Así que esta nueva normalidad nos tenemos que ir acostumbrando. Muchas gracias, Freddy, y un saludo cariñoso a toda la audiencia.